Dice entonces la palabra del Señor en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1 al verso 10, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu eterna y bendita palabra, la cual es espíritu y vida. Sí, habla a nuestro corazón y permítenos tener entendimiento y estar atentos y nuestros sentidos, Señor, despiertos, para que podamos atesorar tu palabra, ponerla por obra, vivirla, y de esa manera, así, Señor, agradarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Amada iglesia, bendecimos el nombre de Jesús. Diga conmigo: las piedras y la piedra de Dios. Aquí la Biblia habla de piedra y piedras. Nosotros, dice el apóstol Pedro, como piedras vivas, también habla de Jesucristo como piedra viva. ¿Cuánto decimos amén? Y en estos pasajes que hemos leído, y específicamente del verso 4 al verso 8, vamos a estar viendo las diferentes maneras que el apóstol Pedro habla acerca de Jesucristo como una piedra. Menciona dándole nombre diferente como piedra, y de alguna manera también vamos a estar considerando una gran verdad doctrinal en cuanto a que Jesucristo, por hecho, como dice la palabra, es la roca, la piedra principal del ángulo, que es la cabeza de la iglesia, y en cual no hay contradicción ni en Jesús mismo ni en el apóstol Pedro acerca de esta verdad. Y el apóstol Pedro, que su significado, que Pedro, el nombre de Pedro, que significa Petras, o sea, en griego, es decir, significa que quiere decir Petros, y significa piedra. No había, por decirlo de esta manera, mejor o mayor oportunidad para el apóstol Pedro hablar de esta naturaleza por su propio significado. O sea, si su significado de Pedro significa piedra, lo ideal era que alguien que tuviera el nombre que significara
piedra hablara de piedras. ¿Me está siguiendo? Digo, cualquiera podría haberlo hecho y nosotros mismos lo podemos hacer, pero mucho mejor quien llevara el nombre de que su significado fuera piedra, y en este caso es Pedro. ¿Me está siguiendo? Veamos entonces así rápidamente en el verso 4. Dice la palabra: acercándonos a él, piedra viva. Acercándonos. La Biblia, a través de esta escritura, mediante el apóstol Pedro, toma la idea o la figura de todos aquellos que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo. Primeramente los llama o los compara como un recién nacido, y luego los compara con un edificio o una casa que necesita ser edificada. ¿Por qué razón el apóstol Pedro hace este uso de palabras? Primero, al creyente lo compara como un recién nacido y lo compara como una casa, un edificio, porque si nosotros observamos, tanto un recién nacido necesita crecer, necesita desarrollarse. ¿Decimos también? De igual manera, como cuando alguien comienza a construir una casa o un edificio, por hecho no usamos la palabra crecer, pero necesita ser edificado, que se necesita ser visto, que se necesita desarrollarse o poderlo levantar, no sé, alguna palabra para que lo comprendamos, pero usa las dos maneras, como recién nacido, creyente como un recién nacido, que menciona que debe de desear la leche no adulterada para que por ella crezca, y luego compara al creyente como una piedra viva que debe ser puesta en el edificio, en una casa que está siendo edificada, construida, en otra palabra. Decimos amén. Entonces allí en el verso 4 la palabra dice así: acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primero, Jesús es la piedra, dígalo fuerte, Jesús es la piedra viva. Todos nosotros tenemos la idea porque Él es piedra viva. Amén. ¿Cierto o no? Todos tenemos una idea, ¿verdad? ¿O por qué Él es piedra viva? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es piedra viva? Porque fue sepultado y posteriormente al tercer día resucitó. Amén. Esa es la verdad. Porque Él no está muerto. Porque Él murió. Fue sepultado. Pero al tercer día, conforme dice la Escritura y conforme a los designios de Dios, Él fue levantado de entre los muertos. Él resucitó. Pero siendo piedra, Él está vivo. Decimos amén. Entonces, Él es la piedra viva. Y en el verso 6, voy a dejarlo, luego voy a bajar, vamos a volver a tocar el verso 4, pero el verso 6, la palabra dice: por lo cual también contiene, me quité los lentes, por lo cual también contiene las Escrituras: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Aquí encontramos una declaración que Cristo es la piedra ¿qué? Cristo es dice que Cristo es la principal piedra del ángulo. En otra palabra, Cristo es la piedra angular.
¿Y por qué dice por qué que Pedro está hablando acerca de que Cristo es la piedra angular? Cristo es la piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues la palabra dice que Cristo es la piedra angular porque asimila una piedra que los constructores, viene hablando de un edificio, viene hablando de una casa, viene hablando de construir, de edificar una casa, un edificio. Y esta piedra era una piedra principal que los constructores deberían de usar a la hora de construir un edificio, una casa. Y en algunas ocasiones se relata que era un poco difícil ubicarla, ponerla al final de la construcción, y algunos constructores optaban por no usarla, por desecharla, la cual era era una decisión muy equivocada, porque por muy difícil que fuera, tenía que usarse esa piedra principal de la construcción, porque haría la unión de dos paredes, por decirlo de esta manera. Sería como, para tener una idea, esta pared y aquella pared, era necesario que sobre las partes de arriba se pusiera esa piedra principal angular que uniría dos paredes para que resistiera cualquier movimiento fuerte, se sostuviera. Entonces, ese es en el aspecto literal de la construcción. Pero en el sentido espiritual, la Biblia dice que el pueblo de Israel de alguna manera se jactaba porque ellos eran el pueblo escogido dentro de todas las naciones para ser el pueblo de Dios. ¿Me está siguiendo? Él era el pueblo de Israel, ciertamente sí, la palabra dice que Dios escogió, eligió a la nación de Israel para ser el pueblo de Dios y para que diera testimonio a las demás naciones. Y el pueblo de Israel se jactaba por esa razón, de alguna manera se jactaba por esa elección o ese derecho. Sin embargo, cuando Cristo vino a este mundo, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué sucede? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea, en otra palabra, lo rechazaron. Pero la palabra dice que Jesús, a través de su muerte, dice que cuando Él murió, cuando Él expiró, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Amén. Y la pared divisoria que había literalmente en el templo, la cual representaba simbólicamente una pared divisoria entre el pueblo judío y el pueblo gentil, que el pueblo gentil no tenía acceso a la misericordia de Dios, como dice aquí la Escritura, que el pueblo, las naciones gentiles no tenían acceso a ser pueblo de Dios, como lo menciona lo que hemos leído, que el pueblo gentil no tenía al acceso a la misericordia de Dios, pero cuando Cristo muere y se ha roto el velo de arriba hacia abajo, en ese momento Él estaba quitando esa pared que había, aún de jactancia y lo que fuese, y de los dos pueblos, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, viene a ser uno solo. O sea, Él viene a unirlos, y de los judíos y de los gentiles viene a edificar su iglesia. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, entre el pueblo judío y los gentiles, la principal piedra que era puesta estructuralmente, literalmente, Cristo toma esa figura para unirnos y hacer de las dos naciones un solo pueblo, el cual somos todos los nacidos de nuevo como gentiles y los que también son de descendencia judía. ¿Cuánto decimos amén? Y a su nombre. ¿Puede darle una ofrenda de aplauso al Dios de los cielos? Y sobre esa
esa principal piedra, nosotros somos edificados, construidos, fundamentados. Decimos amén. Gloria a Dios. Allí mismo también nosotros vemos verso verso 7. Para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, oiga bien, ha venido a ser cabeza del ángulo una vez más, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Cristo también es la piedra que fue rechazada. Yo lo mencioné, San Juan 1:11 dice que Jesús vino a este mundo, mas sin embargo Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Y inicialmente fue rechazado por todo el pueblo, pero seguido por los fariseos. ¿Por qué es que realmente el pueblo o los fariseos, los sacerdotes de la ley judía, lo rechazaron? Por la idea que habían concebido en su mente de que esperaban a un Mesías, un libertador, esperaban al Cristo, al gran libertador, pero ellos lo esperaban de alguna manera político-militar. Ellos creían que iba a desarrollarse en la política y por las armas o por el aspecto militar, él iba a llegar a ser el Cristo triunfante, cosa que para ellos no fue así, era todo lo contrario. Entonces al no coincidir con esa idea es donde inicialmente o esa fue la principal razón por la que los fariseos lo rechazaron, porque no, de alguna manera no les servía. Cristo no les servía a ellos por la idea que había sido concebida. Hay una palabra que en hebreo se usa el verbo de la palabra apodokismazo, que significa desechar algo como inservible después de haberlo examinado. Esta palabra apodokimazo, oiga bien, significa desechar algo como inservible después de haberlo examinado. Un ejemplo como cuando nosotros, después de haber observado algo, de haberlo analizado, cuando vemos que no nos sirve, que no tiene ningún provecho, ¿qué es lo que hacemos? Lo desechamos. ¿Cierto o no? Lo desechamos porque no hay ninguna razón para poseerlo o tenerlo. De esa misma manera fue el análisis que los fariseos principalmente ellos hicieron. Ellos analizaron a Jesús por la ideología que ellos tenían acerca del Cristo, del Mesías que ellos esperaban como gran libertador. Después de analizarlo, vieron que no les era provechoso, por lo que no coincidían con las ideas. Entonces, después de haberlo examinado, lo que hicieron fue rechazarlo. Vamos a ver allí en el verso 8, otra palabra que nos describe como Cristo es la piedra de tropiezo. Verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué en este verso Pedro habla acerca o considera a Jesús como piedra de tropiezo? ¿Por qué? Llevamos 4 declaraciones acerca de
el apóstol Pedro usando una diferente, vamos a decir, expresión acerca de Jesús como piedra. Cristo es la piedra viva, Jesús murió y resucitó. Cristo es la piedra angular, porque a través de él vino a unir a dos pueblos y hacer uno solo. Cristo es la piedra rechazada y Cristo es la piedra de tropiezo. Allí mismo la palabra dice, porque Él es piedra de tropiezo. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando Jesús compartía la filosofía del reino de Dios, dice que le seguía mucha gente. Pero en cuanto escuchaban las demandas de ser discípulos de Él, cuando escuchaban las palabras del reino de Dios y eran confrontados con la verdad, la realidad en que vivían, ellos lo que optaban era retirarse de Él. ¿Por qué razón? Porque dice que no querían venir a Él para que fuera manifestado lo que en ellos había. O no querían venir a Jesús, no querían oír la palabra porque eran confrontados por la palabra y no querían que se diera a conocer su pecado. Como dice la palabra, la ley fue dada para dar a conocer el pecado. Y cuando Cristo viene y predica el reino de Dios, y todos aquellos que vienen a ser confrontados por la palabra. Entonces, cuando Jesús se convierte como piedra de tropiezo, es porque muchos tropezaban con las declaraciones de Jesús. Y también declara la palabra en el verso 4, regresamos al verso 4, yo les mencioné que íbamos a mencionar algo más en el verso 4. Jesucristo es la piedra escogida y valiosa. Para los hombres, para los fariseos, fue una piedra desechada, rechazada, fue una piedra de tropiezo para aquel que no obedece su palabra, viene a Él, que no quiere venir a Él para que sus pecados sean dados a conocer, no quiere arrepentirse de su pecado, quiere seguir viviendo una vida como Él quiere. En el verso 4 la palabra una vez más dice así: vosotros acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿qué es para Dios? Mas para Dios dice la palabra que Él es una piedra escogida y una piedra preciosa. Y no solamente para Él, para Dios, sino también, por los versos que hemos leído, también para nosotros. Es una piedra preciosa. La Biblia dice que Jesús es el más hermoso entre los hombres, el más precioso entre los hombres, el más amado. ¿Y qué fue? ¿Y cuál fue el testimonio del Padre? ¿Cuál fue el testimonio de Dios con respecto a Jesús? Vemos nosotros en varias ocasiones, por ejemplo, como cuando Jesús fue bautizado y subía de las aguas. Dice la Escritura que se asentó el Espíritu Santo sobre él en forma corporalmente. El Espíritu Santo vino como en forma corporal de paloma y sobre él, y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo. O sea, era el elegido, el escogido, el precioso, en el cual el Padre se agradaba de él. También encontramos en los evangelios otra declaración del Padre cuando nosotros leemos en la Escritura acerca de la transfiguración de Jesús. Cuando Jesús se transfigura delante de los discípulos, la Biblia dice que Pedro ante ese acontecimiento, Pedro, asombrado, maravillado, le dice a Jesús: Señor, bueno no sería edificar
3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Pero ¿qué fue la declaración del Padre acerca de esa expresión de Pedro? ¿Cuál fue? La Biblia dice que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. En otra palabra, hacer todo lo que Él os diga, de la misma manera como también una expresión que María dijo en San Juan capítulo 2, cuando se da el milagro de la transformación del agua en vino, cuando María dice: hacer todo lo que Él os dijese. Amén. Entonces estamos allí viendo el testimonio, la declaración del Padre en cuanto a Jesús, que Él es no solamente escogido, sino precioso de la misma manera también para nosotros. Él es piedra preciosa. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y a su nombre. Yo mencioné en el inicio acerca de una verdad doctrinal que Jesús, tanto como el apóstol Pedro, no podían confundirse o negarse. Y rápidamente quisiera que veamos en Mateo capítulo 16, del verso 13 al verso 18. Voy a leer en la pantalla también. A veces ya no alcanzo a leer la letra pequeña. Dice la palabra así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Pedro, estamos hablando de Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otra palabra, el elegido, el escogido, el precioso. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y en el original de la escritura está, diría así: y yo también te digo que tú eres Petros, que significa piedra. El nombre de Pedro significa piedra. Y sobre esta roca, por decirlo de esta manera, sobre esta declaración de fe que tú has hecho, porque ¿quién es la roca principal? Mire, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí donde se ha habido una gran mala interpretación, donde se dice que el apóstol Pedro recibió el liderazgo, la autoridad o el liderazgo sobre los otros 11 apóstoles, y que se le asignó, por decirlo de esta manera, partiendo desde ahí, como el Papa número 1, por decirlo así. Usted ha oído decir eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero que consideremos rápidamente eso, pero sigamos viendo lo que, verso 18, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigamos viendo el otro verso, por favor. Y a ti te daré las llaves, por todo esto que sigue, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino. Quédese un momento en el verso 19. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de Dios, el reino de los cielos, perdón. Esta declaración de Jesús lo está, en otra palabra, lo está calificando a Pedro, o le está declarando por la declaración de fe que él ha declarado, que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Mesías. Le está diciendo:
estás calificado para entrar en el reino de Dios. En otras palabras, ese sería el significado, la interpretación de y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En otra forma de decirlo, por lo que tú has declarado, tú estás ya apto, estás calificado para entrar en el reino de los cielos. Y la segunda parte del verso, y todo lo que atraes en la tierra será atado en los cielos. Y el resto, no solamente se lo dijo a él, sino también se lo dijo a todos los discípulos. Por lo tanto, es contradictorio pensar y asumir que Jesús lo declara como el líder principal de los otros 11 apóstoles o discípulos y que solamente a él lo asigna para darle la llave y entrar y abrir o cerrar como él quiere. Veamos esta misma declaración de la segunda parte del verso allí también en Mateo capítulo 18. Usted va a ver que esta declaración no solamente se la dijo a Pedro, sino al resto de los discípulos. Veamos allí Mateo 18. Y también un momento. Veamos el verso 18, 19. Mateo 18, 19. Dice la palabra así. Perdón, verso 18, 18. Y está hablando con los discípulos, está hablando acerca de un asunto de cómo resolverlo cuando hubiesen disensiones o disgusto, por decirlo así, molestia entre los hermanos. Y dice la palabra: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatada. ¿Está conmigo? Veámoslo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién Jesús le está diciendo esto? A todos los discípulos. No solamente al apóstol Pedro, sino a todos los discípulos. Por la declaración de fe que él hizo, la cual Jesús lo elogió y dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ante esa revelación o ante esa declaración de fe, él lo califica como un acto para entrar en el reino de los cielos y le da poder y autoridad para ejercer en el mundo espiritual. Pero ese poder y esa autoridad no solamente se la dio a él, sino a todos los discípulos y por consiguiente a nosotros también. Cuando decimos amén. Amén. Y cuando la palabra dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y la cual declara el verso que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia o contra la declaración de fe. El infierno mismo ha querido apagar la fe del creyente desde antes que la iglesia fuese formada. Pero esa declaración de fe, el infierno no puede prevalecer contra esa fe de que Cristo, de que Jesús es el Mesías, el Salvador. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Poderosa declaración de fe. La fe en Cristo Jesús, el infierno mismo no la puede desbaratar. Puede oponerse. Otra palabra o algo más que nosotros pudiéramos mencionar acerca de que Pedro no fue elegido como líder principal de los otros 11, porque todos fueron comisionados de la misma manera. Todos fueron líderes. ¿Cuánto decimos amén? Entonces no fue comisionado como el líder principal. No solamente a él se le dio las llaves del reino de los cielos, sino a todo aquel que ha
venido a Cristo y por el Espíritu Santo que se le ha revelado que Cristo Jesús es el Mesías, y por esa fe estamos aptos para entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, ¿cuántos Petros hay acá? ¿Qué significa Petros? Piedra. ¿Cuántas piedras hay acá? Piedras de Dios. Nosotros somos piedras vivas de Dios. Y Jesucristo es la piedra angular o la roca principal. Cuando decimos amén. Y a su nombre podemos darle una ofrenda de aplauso al Dios de los cielos. Algunos dicen que, como lo hemos mencionado, algunos creen que Pedro recibió poder y autoridad, y una de las cosas que ciertamente recibió poder y autoridad, pero no como el principal, como elegido, el número uno, como representante único de Cristo en la tierra, sino todos nosotros somos representantes de Cristo Jesús en este mundo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y a su nombre. Gloria. Y los demonios no se sujetan en el nombre de Pedro. Los demonios no se sujetan en el nombre de Pablo. Los demonios no se sujetan en el nombre de Juan, sino que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos